Buenos días, les habla el doctor Pedro Castillo de España. Hoy les presento mi tercer vídeo de la serie Suplementos Orales. Recordarán tal vez que en el primero les desvelé los secretos del magnesio, que ha sido bautizado como la clave de la salud. En el segundo vídeo les expliqué los secretos del colágeno, que ha sido definido como la proteína de la eterna juventud. En este tercer vídeo, que titulo Los secretos del triptófano, les demostraré si merece o no ser denominado el aminoácido del bienestar. ¿Creen ustedes que si tomamos suplementos de triptófano nos encontraremos mejor, más felices, más eufóricos, más tranquilos, más todo? Les invito a que ustedes mismos lo descubran en este vídeo que he preparado con todo mi cariño y con la verdad de la ciencia médica y la ética. Gracias. Estas son las 10 preguntas a las que responderé. 1. ¿Es cierto que tomar triptófano nos hará sentir mejor? Y en caso afirmativo, ¿por qué? 2. Desde el punto de vista de la publicidad, ¿qué afirma su promotora Ana María La Justicia? 3. ¿Qué dicen al respecto los anuncios comerciales? 4. ¿Cuánto nos aportan al día los alimentos ricos en triptófano? 5. ¿Qué necesidades diarias tenemos de triptófano? 6. Por lo tanto, ¿cuál es el balance diario? ¿Y ese balance implica que hay un déficit de triptófano con una simple alimentación normal? 7. ¿Cuál es la enfermedad por déficit de triptófano más conocida? 8. ¿Se deben la ansiedad y la depresión a un déficit de triptófano? 9. ¿Qué ocurre cuando ingerimos demasiado triptófano, es decir, con el exceso? ¿Y qué precauciones habría que adoptar? Y 10, como siempre, las conclusiones. Comencemos por la pregunta clave. ¿Tomar triptófano hará que nos encontremos mejor? Veamos. ¿En qué se basa la utilización de los suplementos de triptófano en personas sanas? Pues se basa en el destino cerebral por el que el 1% del triptófano ingerido se convierte en serotonina en las neuronas. Y por este motivo a estas neuronas los médicos las llamamos neuronas serotoninérgicas. En dichas neuronas serotoninérgicas, la serotonina actúa como neurotransmisor químico, donde en la sinapsis, que son las conexiones entre dos neuronas. Y es así como la serotonina regula, o es uno de los principales reguladores, para ser más justos, del estado de ánimo, por lo que se la conoce como la hormona de la felicidad. Le dedicaré un próximo vídeo a la serotonina. Por consiguiente, ¿en qué se basa la utilización de suplementos de triptófano en personas sanas? Pues se basa en una, como vemos en la imagen, muy sencilla hipótesis o teoría, y es la de que a más triptófano que ingiramos, que ingresemos en el organismo con los suplementos, la alimentación y los suplementos, más serotonina tendremos en el cerebro y supuestamente esto nos hará estar en una situación más de mejor estado de ánimo. Veamos ahora lo que afirma Ana María La Justicia. La empresaria introductora de estos suplementos nos dice en uno de sus vídeos en internet lo siguiente: la mejoría con triptófano para la ansiedad es rápida. Así, esa cosa, no sé a qué cosa se refiere, pero bueno, esa cosa que tenemos dentro, que no te deja vivir ni descansar, pasa en el día. Es decir, que con un lenguaje realmente poco académico, para una química universitaria, etc., nos promete lo que médicamente sería un rápido efecto ansiolítico, es decir, tranquilizante y relajante. Sería normal que cualquier persona no seguidora acérrima de esta señora, que habla de medicina sin tener un título sanitario, se preguntara: ¿es posible que el triptófano,
consiga ese milagro de que uno se olvide de lo que no le deja vivir? Veamos ahora otro ejemplo de lo que llega a afirmar en el mismo vídeo. Nos dice: el triptófano se puede tomar cuando uno lo necesite, o sea, que lo lleve en el bolsillo, por si acaso. Yo misma, hay días, comenta, que he tenido problemas, no especifica problemas, y una pastilla me ha permitido pasar la tarde más sosegada y la noche dormir tranquila, no pasa nada. Bien, les pregunto, ¿a ustedes no les parece como si hablara de una pastillita milagro? Por favor, apliquemos el sentido común. Y yo le pregunto, ¿es posible que si usted, señora la justicia, está angustiada con problemas relacionados con el trabajo, la salud, el dinero, el amor, la familia, etcétera, se calme con solo tomar una pastillita de triptófano? En fin, es previsible que si la principal promotora del negocio de estos suplementos dice lo anterior, todos los demás vendedores digan lo mismo. Veamos pues qué prometen los anuncios, los comerciales. Este primero habla de si uno se encuentra cansado o agobiado, es decir, ansioso, nervioso, y si tiene dificultad de concentración. Es decir, habla de 3 síntomas de lo que los médicos catalogamos para una depresión de tipo ansioso. En este otro, dice que con el triptófano usted evitará tener pensamientos negativos, lo cual es un síntoma, la negatividad, de un estado de ánimo depresivo. Por lo tanto, ofrece un efecto antidepresivo. Así pues, nos preguntamos si, además de ser los suplementos de triptófano útiles para la ansiedad, también lo son para la depresión. Y en la tercera publicidad se llega ya al delirio cuando se afirma que ayuda a mantener el equilibrio del consumidor. Y yo, médico, me pregunto, ¿a qué equilibrio se refiere? Señora la justicia, ¿se refiere al metabólico, al hidroelectrolítico, al mental, al endocrino u hormonal, al espiritual, al familiar, al social o a todos juntos a la vez? Pasemos ya al siguiente apartado, en el que demostraré si hay o no un déficit de triptófano. Por lo tanto, si no hay déficit, no será necesario tomarlo. ¿Saben ustedes cuáles son los alimentos más ricos en triptófano? Pues en una alimentación normal están la mayoría de ellos. Son las carnes blancas, el pescado, las legumbres, semillas, frutos secos, lácteos, huevos, etc. Y como anécdota, pues el plátano y el chocolate negro. ¿Saben también la cantidad diaria de triptófano que aporta una alimentación normal, una alimentación equilibrada? Pues miren, el primer dato es este. Con una alimentación normal, nada especial, uno ya ingresa cada día 950 miligramos de triptófano con los alimentos. Ahora necesitamos el segundo dato, y es cuánto necesitamos al día. Sabemos lo que ingresamos, cuánto necesitamos. Pero antes de explicarles, antes de responder a la pregunta de cuánto necesitamos, debo explicarles el concepto de cantidad o asignación diaria recomendada, la ADR, asignación diaria recomendada, que es la cantidad promedio diaria de un nutriente, en este caso el triptófano, que es suficiente para satisfacer las necesidades diarias de la gran mayoría de las personas sanas, es decir, gran mayoría es 97-98%. Dicho esto, el segundo dato que nos faltaba es que la ADR varía entre un mínimo de 3,5 miligramos por kilo de peso y día y un máximo de 6. ¿Qué quiere decir esto? Veamos un ejemplo. Para la cantidad mínima de una mujer promedio que pese 60 kilos. La cantidad diaria mínima para esta mujer de 60 kilos se calculará en base a las cifras anteriores que he dado, multiplicando los 60 kilos por 3,5 miligramos por kilo de peso y día, que es el mínimo que necesita. Y esto da 60 por 3,5, 210 miligramos de triptófano al día.
Ahora veamos otro ejemplo para la cantidad máxima. Aquí multiplicaremos los 60 kilos de peso de esta mujer por 6, que es la cantidad máxima recomendada diariamente. Por lo tanto, 60 por 6, 360, que podemos redondear a 350 o a 400 si quieren, simplemente para tener una cifra más fácil de recordar. Por lo tanto, estaríamos en un mínimo de unos 200 miligramos y en un máximo de unos 300 para una mujer de 60 kilos. Y si esta persona pesa 70, pues serían la cantidad máxima diaria no debería superar 70 por 6, los 420 miligramos día. En consecuencia, ¿hay déficit de triptófano con una alimentación normal, corriente, habitual? Pues si la necesidad diaria máxima es de 350 y resulta que el aporte diario con los alimentos ya es de 950, la conclusión es que estamos tomando casi 3 veces más de lo que en realidad necesitamos. Es decir, que no hay déficit. Y como no hay déficit, la pregunta obvia es ¿para qué consumir 2 a 3 veces más con los suplementos? Porque ¿no les parece absurdo si alguien está sano y no tiene déficit de triptófano, pues tomar un suplemento innecesario de triptófano? Vayamos ahora a la práctica clínica, o sea, a las enfermedades. El mejor ejemplo es que les explique cuál es la enfermedad más representativa del déficit de triptófano, o sea, la falta de triptófano en la alimentación. Esta enfermedad se llama pelagra y se la denomina también la enfermedad de las 3Ds. Así la estudié en los años 70. Las 3Ds, cada D significa una, que hay dermatitis, otra que hay diarrea y la tercera, demencia. Y este es un efecto demencia a nivel cerebral, por lo que hemos dicho antes de que el triptófano es precursor de la serotonina. En el caso de déficit, pelagra, hay síntomas de demencia. Bien, ¿y qué causa la pelagra? Pues el déficit combinado de vitamina B3 y o triptófano. ¿Y cuándo se produce la pelagra? ¿Quién puede padecer esta enfermedad? Pues ocurre sobre todo en personas sometidos a graves carencias nutricionales, como son, por ejemplo, los alcohólicos crónicos y en situaciones de hambruna, como por ejemplo en los campos de refugiados. Por lo tanto, el déficit de triptófano, es decir, la pelagra, es muy poco frecuente en los países desarrollados. Esto en cuanto a la enfermedad más representativa del déficit, pero como la señora la justicia nos lo promociona en la ansiedad y en la depresión, nos hemos de preguntar, ¿se produce también un déficit en la ansiedad? De hecho, esta empresaria dice que sí. Suyas son las siguientes palabras. En situaciones de ansiedad ocurre que la cantidad de triptófano que hemos tomado con la alimentación no es suficiente. O sea, que atribuye situaciones de ansiedad a insuficiente triptófano en la comida. Tal vez esta señora desconozca que las hipótesis hay que demostrarlas, eso es la ciencia, por lo que yo le pregunto, ¿ha hecho usted o alguien el estudio que demuestre que las situaciones de ansiedad se deben a insuficiente triptófano en la alimentación, en la comida? Desde luego, sé que ella no ha hecho ningún estudio válido, aparte de posibles testimonios comerciales o falsos que puedan aparecer en los debates de sus vídeos. Y algunos debidos al efecto placebo, obviamente. La segunda parte de la pregunta es, ¿pero si ella no lo ha hecho, hay alguien que haya hecho el estudio? Miren, lo que sí puedo decirles es que los estudios de depleción de triptófano en personas sanas, al decir depleción queremos decir los médicos, de carencia de triptófano en personas sanas, es decir, menos de aquellos 210 miligramos día, para que nos situemos, han demostrado que no hay un efecto de esta depleción, de esta carencia de triptófano sobre el estado de ánimo de esas personas sanas. Por lo tanto, la conclusión es que esas situaciones de ansiedad no se deben a lo que dice la señora la justicia de alimentación insuficiente en triptófano. De modo que lo que afirma esta industrial para vender es falso. Vayamos ahora al punto número 9. He de explicarles lo que puede ocurrir con un exceso de triptófano. Hemos visto el déficit, ahora vamos a ver un exceso.
La enfermedad más representativa del exceso de triptófano en sangre se debe a una mutación genética y se llama exceso de triptófano, nemia, que es en sangre. La hipertriptofanemia. Fíjense que sus tres síntomas principales están relacionados con el cerebro. Son déficit intelectual, respuesta emocional o afectiva exagerada y conducta sexual anormal. Tres síntomas relacionados con el cerebro, una vez más, porque este exceso de triptófano produce un exceso de serotonina y, en contra de lo que nos pensábamos, no genera esto un bienestar, un estado de ánimo perfecto, óptimo, sino problemas diversos a nivel del cerebro. Por lo tanto, queda claro que ningún suplemento es inocuo y cuidado con los excesos de triptófano. ¿Y qué decir de las precauciones? ¿En qué otras dos enfermedades están aumentados los niveles de triptófano en sangre? Una es la insuficiencia hepática. La otra es la insuficiencia renal. Por lo tanto, les aconsejo que no sobrecarguen ni su hígado ni sus riñones con un suplemento de triptófano inocuo. Así pues, y para terminar, estas son las conclusiones. 1. El triptófano es un aminoácido esencial que actúa como precursor del neurotransmisor serotonina en el cerebro, fundamentalmente. 2. Una alimentación normal aporta 950 miligramos al día. 3. Las necesidades diarias son 350. Y 4. Por lo tanto, no hay déficit de triptófano con una alimentación normal. 5. El déficit de triptófano produce pelagra, que es una enfermedad muy rara. 6. En cambio, no está demostrado que el déficit de triptófano en la alimentación sea la causa de los estados de ánimo alterados que nos describen los vendedores de los suplementos de triptófano, como son tristeza, cansancio, ansiedad. 7. El exceso de triptófano, o sea, la hipertriptofanemia, causa trastornos emocionales, cognitivos y sexuales. 8. El exceso de triptófano además supone una sobrecarga funcional del hígado, que tiene que metabolizar la serotonina, y el riñón, que tiene que eliminar. 9. Nunca debería usarse, pues, el triptófano sin la consulta previa al médico, según las recomendaciones oficiales. No jueguen con su salud. Y 10. Los mensajes comerciales que asocian el triptófano con la calma, la energía, la vitalidad, el equilibrio, pensamientos y la concentración en personas sanas son publicidad engañosa. Por consiguiente, dos de los anuncios comerciales del inicio, uno, el que dice te sientes cansado, agobiado, etc., es de una persona con síntomas depresivos ansiosos, es publicidad engañosa. Y también lo es el segundo, el que habla de aquel misterioso equilibrio. Me despido ya con las 4 premisas que son mi lema: el enfermo, la ciencia, la ética y la verdad. Y ofreciéndome a responder sus preguntas y comentarios en mi canal médico, reciban mis saludos y buen día.